A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de clasificación semántica, tercera parte, para el área de comunicación y lenguaje de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística también. Y antes de iniciar, les recomiendo siempre lavar constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también pueden ustedes utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en lengua de señas, tenemos a Lorraine. Hola, Lorraine. Y así es entonces como nosotros vamos a dar inicios a nuestra tercera parte de la clasificación semántica de estas palabras, que sería el verbo. Entonces, estaríamos viendo el verbo hoy y la conjunción y la interjección. Como podemos identificar, hemos estado hablando de la semántica durante las últimas clases que hemos tenido. Entonces hoy estaríamos finalizando toda esta clasificación semántica de acuerdo a esas categorías gramaticales que nosotros ya conocemos. Por ende, vamos a iniciar entonces hablando del verbo. Pero nosotros hemos identificado el verbo muchas veces en sus diferentes tiempos o en sus diferentes modos. Pero en esta ocasión vamos a poderlo identificar dentro de su clasificación semántica. Pero antes de hacer esa clasificación, quiero que nosotros pongamos a pensarnos allí en casa cómo podemos clasificar la definición del verbo. Y por supuesto, yo considero que todos conocemos ya esa definición. ¿Y qué podemos hablar entonces nosotros del verbo? Especialmente podemos hablar que el verbo es una acción que muchas veces posiblemente se vaya a estar dando con un sujeto, si eso está dentro de la oración, si lo queremos ver de una forma más sintáctica. Muchas veces posiblemente para muchos se les complica el poder identificar el verbo dentro de una oración, pero ahorita vamos a ver esa clasificación dentro del verbo. Entonces vamos a iniciar diciendo que el verbo lo podemos clasificar como transitivo, intransitivo, copulativos, auxiliares, reflexivos, recíprocos, perfectivos e imperfectivos. Entonces vamos a iniciar de primero identificando el verbo transitivo. ¿Y cuál es el verbo transitivo entonces? El verbo transitivo es toda aquella que su complemento o su oración inicial no va a tener un significado completo y siempre va a necesitar de un complemento. En este caso, este complemento se va a llamar objeto directo. Si lo podemos ver de una forma sintáctica. Entonces, aquí yo les traje un ejemplo que dice, esta niña estudia español. Vamos a identificar entonces nuestro verbo, que sabemos que es específicamente estudia. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder identificar que es un verbo transitivo? Vamos a identificarlo conociendo que necesita un objeto directo. Porque si nosotros diríamos, esta niña estudia, la definición o la oración estaría un tanto incompleta porque no sabemos qué es lo que está estudiando. Entonces, para poder identificar un objeto directo, si lo estamos viendo dentro de la sintaxis, vamos a hacernos la pregunta ¿qué es lo? Seguido del verbo. Entonces, ¿qué es lo que estudia la niña? Sabemos que lo que estudia entonces es español. En este caso, sabemos que nuestro complemento aquí está y sería nuestro objeto directo. Y así es como nosotros podemos identificar entonces nuestro verbo transitivo. Ahora bien, ¿qué podemos hablar nosotros de los verbos intransitivos? Va a ser lo contrario a los transitivos. Resulta que los verbos intransitivos van a ser todas aquellas oraciones que sí van a tener ese complemento y no va a necesitar de un objeto directo, ya que se sobreentiende esa misma oración. En este caso les traje a ustedes este ejemplo que es viene todos los días. Podemos identificar nosotros el verbo, entonces viene, y también podemos identificar que en esta oración no necesitamos un objeto directo porque ya sabemos qué es lo que se está explicando. En este caso viene todos los días. En este caso todos los días lo podríamos identificar como un circunstancial, haciéndonos la pregunta cómo o cuándo. Y ya no qué es lo, porque si decimos qué es lo que viene, no podemos identificar un objeto directo. Recordemos que esto lo estamos viendo más que todo como sintaxis, dentro de esta clasificación semántica del verbo. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar nosotros el verbo o los verbos copulativos? Vamos a explicarlos
siempre van a existir tres, que puede ser, estar o parecer, y todos los derivados en su modo y en su tiempo. En este caso podemos identificar este ejemplo que dice Juan es bueno. Por lo tanto sabemos que nuestro verbo copulativo está aquí, que es, ¿sí? Juan es bueno. Y solamente van a existir esos verbos copulativos, ser, estar o parecer. Ahora bien, con nuestros verbos auxiliares. Casi siempre con estos verbos auxiliares tenemos mucha dificultad al momento de que nosotros los vamos a conjugar o al momento que nosotros lo vayamos a identificar dentro de una oración si estamos realizando nosotros un análisis de una oración sintáctica. Por supuesto, dentro de los verbos auxiliares va a existir el verboide haber. ¿Y qué podemos hablar de este verboide haber? Tenemos ejemplo, que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, yo he venido. Este verbo auxiliar va a ser específicamente porque el verbo haber cuando se conjugue siempre va a necesitar de un participio. En este caso nosotros podemos identificar que aquí ya está conjugado haber y aquí tenemos nosotros entonces nuestro participio. Sabemos que el participio entonces es hado, ido y lo podemos identificar de acuerdo a esta estructura. Y aquí podemos identificar nosotros entonces nuestro verbo auxiliar, haber, que es he venido. Por lo tanto, esta construcción va a ser una construcción general de carácter irrompible. ¿Qué quiere decir eso? Que he venido va a ser el verbo y se le va a clasificar como un verbo auxiliar. No podemos decir que solo he significa el verbo ni tampoco venido porque sabemos que es un verboide. Por lo tanto, cuando se hace esa unión del verbo auxiliar haber con el participio, automáticamente se crea esa unión y es de carácter irrompible. Por supuesto, lo que siempre va a variar va a ser el verboide haber y lo que nunca va a cambiar va a ser el participio. Podemos decir entonces yo he venido, tú has venido, él ha venido y nos podemos identificar que lo que cambia es el verbo auxiliar y no el participio. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos aprender en casa y si usted puede escribir algunos ejemplos también conjugando cada uno de estos sería genial para que también nosotros podamos identificar este verbo auxiliar haber. Ahora nos vamos a la otra contraparte que podríamos hablar de los verbos reflexivos. Dentro de esta clasificación semántica vamos a hablar que los verbos reflexivos van a ser todos aquellos que vamos a poder identificar la acción que está haciendo el sujeto va a recaer sobre el objeto directo también. En este caso les traigo el ejemplo que dice Braulio se lava las manos. Entonces sabemos que nuestro verbo está en lavar. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar que es un verbo reflexivo? Porque sabemos que entonces el sujeto está haciendo la misma acción que pretende y lo mismo que explica el objeto directo. ¿Qué es lo que se lava? Las manos. ¿Quién se lava las manos? Braulio. Por lo tanto es reflexivo. Para que nosotros podamos identificar más esta clasificación semántica, vamos a poderlo identificar con esos pronombres que puede ser me, te, nos, se. Cuando nosotros identifiquemos, en este caso podemos identificar que existe este pronombre, se, es lo que nos puede identificar que Braulio se lava las manos y todo va a caer de esa forma reflexiva. Podemos decir tú te lavas las manos, ellos se lavan las manos, nosotros nos lavamos las manos. Entonces, para poder identificar este verbo reflexivo, podemos identificarlo a través de estos pronombres. Los vuelvo a repetir, que puede ser me, puede ser te, puede ser nos, puede ser lo, o los también. Ahora bien, ¿qué podemos hablar entonces de estos verbos y la clasificación dentro de los verbos recíprocos? Como sabemos, cuando hablamos de la palabra recíproco tiene que ser de igual, tiene que ser de doble vía, tiene que ser recíproco. Por lo tanto, en estas oraciones vamos a poder identificar el verbo cuando el sujeto sea de forma recíproca. Eso quiere decir que la acción que están realizando, uno lo está realizando y el otro también lo está realizando al mismo tiempo. En este caso les traigo dos ejemplos porque lo podemos identificar de dos formas. De primero podemos identificar el número 1 que dice los novios se escriben mutuamente. Entonces podemos identificar entonces que nuestro verbo podemos escribirlo allí y podemos identificar entonces que el sujeto serían los novios. Por lo tanto, sabemos que es el sujeto porque son de dos, porque los novios se están escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces podemos identificar entonces nuestro verbo de este lado. ¿Sí?
Y podemos identificar también entonces el perro y el gato se pelean. ¿Cómo podemos identificar en este otro caso? También podemos identificar que no solamente puede ser un sujeto, sino que también puede ser un sujeto compuesto. Cuando nosotros hablamos de un sujeto compuesto, estamos hablando de que recae entre dos o más sujetos dentro de una oración simple. Por lo tanto, el perro y el gato se pelean. Estamos hablando aquí que dos, en este caso el perro y el gato, se están peleando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos identificar nosotros el verbo. Y podemos identificar nuestro sujeto compuesto de esta forma también, que sería el perro y el gato. ¿Cómo podemos hacer esta unión entonces? Entre los novios, sabemos de que significa de dos, pero solamente nos está identificando un sujeto. Y aquí pues sabemos que nos están hablando de dos, por eso se le llama un sujeto compuesto. Ahora bien, con los perfectivos podemos clasificarlos semánticamente y se le clasifica como todas aquellas acciones que ya se realizaron, ¿de acuerdo? En este caso traigo el ejemplo del caballo saltó la barda. Sabemos que saltó entonces es nuestro verbo y podemos identificarlo así porque, como lo expliqué antes, la acción ya sucedió. Y aquí en la oración ya sabemos que el caballo ya saltó la barda. A comparación de lo que nos explica entonces los verbos imperfectivos, que en estos verbos imperfectivos no se sabe si la acción está pasando, ya pasó o pasará. El ejemplo que podemos identificar es Juan contempla la luna. Podemos identificar entonces el verbo como contempla, pero no sabemos en qué momento lo está realizando. Si lo está realizando en este momento, lo va a realizar o ya lo realizó. Y así es entonces como nosotros podemos identificar de manera amplia la clasificación semántica del verbo. Si ustedes pueden colocar más ejemplos de cada uno de ellos en su cuaderno, lo pueden realizar también, y si ustedes pueden investigar más, también lo pueden realizar allí en casa. Entonces, nos vamos a ir a otro punto que sería la conjunción, y vamos a hablar un poco acerca de la clasificación semántica de la conjunción. ¿Qué podemos hablar entonces de la conjunción? Podemos identificarlo como esos nexos, o estos nexos coordinantes también se le pueden identificar, ya que por medio de la conjunción nosotros vamos a poder unir ya sea oraciones, y así poder ampliar un poco más de textos. En este caso, dentro de la conjunción podemos identificarlo de manera semántica como conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. ¿Cuáles son entonces las conjunciones copulativas? En este caso puede ser i, ni, y existen también otras más. Dentro de las disyuntivas podemos hablar que existe la o, u, ya, y también existen otras más. Yo solamente aquí les estoy dando unos ejemplos y si ustedes conocen más también lo pueden escribir en su cuaderno. Tenemos las adversativas, más, pero, sin embargo, si no. Por eso es muy importante que nosotros utilicemos solamente una al momento de escribir y hablar. No podemos decir nosotros, pero más sin embargo, porque estamos utilizando tres de las mismas adversativas. Aunque ahorita la Real Academia Española considero yo que ya lo ha habilitado, pero por cuestión de estética mejor evitémoslo. Entonces podemos identificar este más, que por supuesto no lleva tilde, porque si nosotros la tildamos automáticamente se convierte en un adverbio de tiempo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso también. Y dentro de las consecutivas podemos identificarlas como luego, así, así que, con que, y existen otras más también. Entonces podemos identificar de esta forma semántica la conjunción. Y para finalizar podemos hablar de la interjección, que ahora la interjección no se le considera como palabra, pero sí se le clasifica como una oración unimembre independiente. Esto quiere decir de que va a ser independiente y no va a necesitar de alguna otra para que pueda hacer una unión. En este caso podemos hablar también como ejemplos de a y hey. En este caso también podemos identificarlo como un tipo de estado de ánimo. ¿Y cómo podemos identificar este ay? Posiblemente puede ser algún dolor o algo que posiblemente se haya podido lastimar. O puede ser un asombro también. En a posiblemente también podemos identificarlo como un asombro, y hey, usted lo puede clasificar ya sea como un tipo de enojo o como un tipo de alto. Entonces, así es como nosotros podemos identificar estas interjecciones. Por supuesto, hay algunas que siempre van a existir dentro de la exclamación.
y van a poder indicar, como les decía anteriormente, un estado de ánimo. Entonces, si ustedes conocen más, también pueden escribirlas dentro de su cuaderno. Y estas son como una forma más sencilla también como nosotros lo podemos identificar. Así que entonces con esto yo estoy culminando la clasificación semántica dentro de todas estas categorías gramaticales que nosotros hemos podido identificar, y así es como nosotros vamos a poder también más ampliar ese contexto dentro de cuando identifiquemos nosotros la morfología o podemos identificar también la sintaxis. Entonces espero de verdad que les haya gustado mucho este tema y los demás que hemos visto de la clasificación semántica. ¿Y cuál es mi consejo? Siempre mi consejo será que usted guarde todas sus actividades en su portafolio Aprendo en Casa. Y les pregunto en casa, ¿qué aprendieron hoy? ¿Logramos identificar los verbos, la conjunción o la interjección? Y si usted ya tiene la respuesta, la puede compartir con un adulto que esté con usted allí en casa. Sobre todo les recuerdo siempre lavar sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no también saben que pueden utilizar su gel antibacterial. Entonces nos vemos en la próxima y quédense en casa.